A Mateo capítulo 9, vamos a leer los primeros 13 versículos, pero nos vamos a ocupar en los que van desde el versículo 9 hasta el versículo 13 específicamente. Mateo capítulo 9. ¿Tienen sus Biblias? ¿Y entusiasmo también tienen? Amén, qué bueno. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y él se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vamos a hablar de asientos esta mañana. Vamos a hacer un énfasis en particular en 4 tipos de asientos diferentes. Los asientos tienen un simbolismo importante. Nosotros lo sabemos claramente porque cuando se habla de un trono o de un imperio, se habla de un trono como el trono de Inglaterra o el imperio de Inglaterra, que está cifrado en la posición que tiene el rey o la reina. O sea que ciertamente representan imperio. Cuando se hablaba del trono de Castilla y León, pues claramente, y de hecho en la práctica los reyes no recibían a extranjeros fuera de su trono, y cada vez que iban a deliberar cualquier asunto, pues se sentaban en su trono, porque el trono tiene una significancia muy particular, porque representa la autoridad que está detrás del trono, que se siente en el trono, y que en esos casos se trataba ciertamente de reinos y de imperios. Aparte de eso, se habla del trono. Bueno, son tantos los tronos, no voy a comenzar a mencionarlo. También los asientos, en ocasiones lo que representan son posesiones. Recuerdo cuando ya hace unos años, andando por Cataluña, ¿verdad?, con un grupo de arquitectos, pues fuimos a un pueblo pequeño, pero precioso, medieval, que se llama la Seu de Urgell, o la sede de Urgell. Y preguntaba sobre el nombre, ¿por qué se llamaba así? Me decían porque era la sede del obispo de Urgell. Eso queda cerca de Andorra, muy por el norte de Cataluña. Y es interesante porque todo el pueblo estaba nombrado en función de la sede o el asiento, el hecho de que era el sitio donde se asentaba el obispo que, por así decirlo, gobernaba o juzgaba dentro del área, dentro de la zona desde la época medieval. Esta Seu de Urgell representaba una posesión, o sea, un lugar que era propiedad, por así decirlo, patrimonio del propio obispo. Pero también en cuanto a posiciones, no posesiones, sino posiciones. Por ejemplo, cuando se habla de la silla de alfileres, todos sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? La silla de alfileres, o sea, estamos hablando del trono presidencial, por así decirlo, de la silla presidencial. Es interesante que el nuevo presidente pues no está utilizando, como en la época del doctor Balaguer, su silla presidencial, que vemos que se la llevaban de un sitio a otro. Me llamó la atención, por el contrario, que cuando ahora sesionó el Senado en San Cristóbal la semana pasada, sí llevaron la silla, ¿verdad?, del presidente del Senado hacia allá, que tiene el escudo nacional, etcétera. Pero donde quiera que viva el presidente en el país, pues primero se llegaba a la silla presidencial, porque la silla presidencial o la silla de alfileres, ¿verdad?, no sé por qué le llamarán así, pues representa la autoridad mayor que hay en el lugar donde quiera que se encuentre. Además de esto, sabemos que cuando se habla de un escaño en el Congreso, por ejemplo, estamos hablando de un lugar, un sitio, una silla donde los congresistas se sientan y desde donde ellos pueden también legislar. Y también una expresión muy común
Es decir, fulano tiene un puesto público, ¿verdad? Tiene un puesto público significa que tiene una posición específica dentro del tren gubernamental. Lo que quiero significar con esto es el hecho de que hay un simbolismo detrás de todo lo que tiene que ver con los asientos, con las sillas que se ocupan. Y vamos a hablar de eso en esta mañana, porque en este pasaje nosotros vemos 3 sillas, pero vamos a hablar de 4 sillas diferentes, las cuales tenemos que considerar para tomar decisiones sabias en ese sentido. La primera cosa que vemos acá está en el versículo 9, cuando dice que pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba, ¿qué dice? ¿Estaba qué? Estaba sentado, ¿verdad? Estaba sentado. ¿Y dónde estaba sentado? En ese banco o esa silla de los tributos públicos. Realmente no tiene que ver, ni especifica, ni tiene importancia si el banco era de madera o si era tejido de ratán o de paja o de lo que fuera. Sencillamente estaba sentado en el lugar donde se cobraban los tributos públicos. O sea que está hablando de que la persona que estaba ahí era un agente tributario de la DGII, de la DGII, una persona que debía recolectar tributos. Y dice que le dijo el Señor, sígueme, y que se levantó y le siguió. El primer asiento, o la primera silla de la que vamos a hablar, es el asiento donde estaba sentado Mateo. Mateo era un publicano, un cobrador de impuestos. Un cobrador de impuestos para el adversario, el enemigo, el ocupador, ¿no? O sea, para Roma. Y esto lógicamente era visto por todos los judíos como que era una persona traidora. De hecho, los cobradores de impuestos no nos gustan a ninguno, ¿verdad? Por eso son impuestos, porque no son libres, sino que son obligatorios. Pero específicamente si tú sabes que esa persona está aliada con los ocupadores, ¿verdad? Con el propósito de drenar las finanzas de las familias para alimentar con esto al imperio, pues sencillamente, naturalmente vemos a estas personas como personas no agradables completamente. Este puesto por lo general lo ocupaban personas que eran corruptas. Eran personas corruptas y todavía sucede mucho así, eran personas que fácilmente chantajeaban a los demás, eran personas que normalmente tenían, por así decirlo, 2 partes en el cobro. La parte que tiene que ver con lo que le correspondía al Estado, en este caso a Roma, y la otra parte era la que ellos demandaban chantajeando a las personas. Sea como sea, si tú querías ser rico, era un buen sitio donde tú te podías hacer rico, cobrando impuestos para el Estado. Consecuentemente, se tenía que no tener mucho prurito y ser amoral en ese sentido, sobre todo cuando tú estás drenando las finanzas de tu propio pueblo. Además de esto, nosotros vemos que este sitio que era ocupado por personas que necesariamente estaban involucradas en la corrupción. Y voy a hacer un paréntesis aquí. Hay posiciones que son peligrosas, ¿verdad? Porque son de por sí, ¿verdad? Tendentes o vulnerables, vamos a llamarlo así, al chantaje y al soborno. En este caso no era ni siquiera tendente, sino que era algo que estaba claramente reconocido por todo el mundo. Y de hecho, aún siendo judíos, eran rechazados por sus compatriotas por la posición que tenían, por la silla que ocupaban, el lugar que ocupaban. Y Mateo evidentemente era un hombre rico. Un hombre rico porque hizo en una casa donde cabía mucha gente, un banquete que también la Escritura dice que era un banquete numeroso, bastante grande. Evidentemente, ellos se estaban sentando en este lugar, estoy hablando de los cobradores de impuestos, porque ellos consideraban pura y simplemente que era el lugar desde el cual ellos podían conseguir beneficios personales. Por antonomasia, vuelvo y repito, se consideraban que eran lo peor de los pecadores, aquellos, y por eso ustedes oyen que se menciona de gentil y publicano, y se equipara con aquellas personas que no eran parte del pueblo de Dios, los gentiles y los publicanos, como si fueran todo una sociedad, un solo equipo. Pero esta silla tiene un simbolismo importante, porque es la silla donde se concretaban los logros de la vida de Mateo. Por ejemplo, esta silla representa, sin lugar a duda, la posición que ocupaba él dentro de la sociedad. Y es lo que pasa con muchos políticos, ¿verdad? Que se corrompen, ocupan posiciones en las cuales se constituyen en vergüenza para sus propios familiares, porque simplemente lo que aspiraban era tener una posición dentro de la sociedad que durante un tiempo parece ser muy respetable, pero que tarde o temprano lo que trae es vergüenza. Esta silla no solamente representaba una posición,
O sea, era el señor Mateo, el señor cobrador, el director del cobro de los impuestos en tal agencia, ¿verdad? En la silla número tal, sino que también representaba sin lugar a dudas su forma de trabajo o de su productividad. O sea que él vivía de eso, y vivía de eso y prosperaba con eso. Pero el lugar que lo ocupaba también lo hacía parte de un grupo. Y esto definía sin lugar a duda el hecho de que se sentara en esa silla del cobro de los tributos públicos, representaba sin lugar a dudas su grupo social o de relaciones, sus relacionados. O sea que Mateo tenía muchas personas que eran como él, y los cuales eran sus canchanchanes o sus amigos. De hecho, Lucas dice que Leví le hizo un gran banquete en su casa al Señor Jesucristo y a sus discípulos. Dice, y había mucha compañía de publicanos. Dice, mucha compañía de publicanos y otros que estaban a la mesa con ellos. O sea, que hizo una fiesta grande donde había otros que eran como él, que se sentaban en la silla de los tributos públicos, ¿verdad? Que eran personas muy prósperas, personas muy identificables, pero repudiadas por aquellos que eran perjudicados por ellos, y eran personas que ciertamente tenían una gran estabilidad económica, una gran independencia financiera. Y muchas veces, esto es lo que representa la silla del Banco de los Tributos Públicos o la silla de Mateo, el lugar donde yo digo, bueno, aunque yo hago esto, pero es posible que haya algo que no esté bien, pero que esto representa para mí mi negocio, mi estabilidad, y no importa si la Biblia lo prohíbe, no importa si es incorrecto, no importa si estoy perjudicando a alguien, para mí lo más importante son mis intereses, ¿verdad? Y ese era el caso de Mateo. Esto podríamos decir que sería, por así decirlo, una identificación de una silla que lo que representaba era el pecado. El banco de los tributos públicos no podía tener un hombre puro, un hombre justo, un hombre bueno, sino un hombre pecador, un hombre que sencillamente velaba por sus intereses, un hombre que se relacionaba con otros que eran igual a ellos, un hombre que priorizaba su productividad y que estaba estigmatizado dentro de la sociedad como un pecador, Ese era el caso de la silla a la que se refiere en el versículo 9, cuando dice que estaba sentado allí en el banco de los tributos públicos un hombre llamado Mateo. Viéndolo en términos espirituales, era una silla de pecado, ¿verdad que sí? Una silla de pecado. Ahí no había ningún tipo de virtud, ahí no había ningún tipo de temor de Dios, ningún tipo de santificación, sino que lo único que se podía encontrar en ese asiento era pecado. Y esta es una silla de la cual hay que levantarse e irse. Porque nos pasamos la vida tratando de precisamente conseguir un puesto, un lugar, una silla, un asiento preponderante dentro de la sociedad. Y para eso nos formamos académicamente, intelectualmente, para eso nos esforzamos físicamente. Pero de ninguna manera nosotros podemos hacernos copartícipes del pecado y desdeñar a Dios, al pueblo de Dios, por los intereses particulares que tengamos. Y cuando nosotros estamos identificándonos como decirle, posicionados en la silla del pecado, lo único que podemos hacer nosotros es abandonarla. Es absurdo pretender que nosotros vamos a poder cambiar la silla. Aunque la pelemos de nuevo y le demos otro tipo de barniz o la pintemos de un color o de otro, seguirá siendo el banco de los tributos públicos. El sitio donde hay una contaminación de per se. Y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que hay lugares donde uno no puede permanecer sentado. Y de una manera muy particular cuando hay una invitación de parte del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que le siga. Dice que el Señor Jesucristo pasó y le dijo, sígueme. Y él lo que hizo fue que se levantó y se paró y le siguió. El Salmo primero dice lo siguiente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no estuvo oyendo el consejo de malos, ni caminando en sus consejos, ni estuvo en camino de pecadores. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche, que será como árbol plantado
junto a corrientes de agua que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si el Señor Jesucristo pasa cerca de ti, óyeme, la demanda es clara. Deja tu silla, deja tus logros, deja tus negocios, deja tus proyecciones, deja tus planes, déjalo todo lo que signifique pecado en tu vida y simplemente ven y sígueme. ¿Por qué pongo este énfasis? Lo pongo porque es el gran tropiezo. El gran tropiezo es ese. ¿Por qué muchos no creen? Simplemente porque no quieren abandonar aquello en lo cual han puesto su confianza, que tiene que ver con su posición, que tiene que ver con sus logros, con sus intereses, con su trabajo, con sus negocios, con su reconocimiento social. Se constituye una atadera, o sea, es como si el banco de los tributos públicos tuviera una especie de pegamento que fija a la gente ahí, que no lo deja que se levante. Yo sé de lo que estoy hablando, porque al llamamiento del Señor, lo único que te queda por hacer es levantarte. Y levantarte implica abandonar el banco y no mirar para atrás. De hecho, Mateo no volvería a ser jamás un cobrador de impuestos. Jamás. Y ni siquiera dice la Escritura que él recogió y que puso un letrerito de cerrado por vacaciones, sino que simplemente, Señor, tú me llamas, no importa lo que haya sido mi vida, yo con gozo te recibo. Es más, ven a mi casa, Señor. Ven a mi casa. Que yo quiero anunciarle a todos que estoy en pos de ti. Hay un simbolismo tremendo detrás de este banco de los tributos públicos, porque la atadura que tenía Mateo y su compromiso en su vida de pecado es la misma que tiene la mayoría de las personas hoy día. ¿Por qué no confían en Jesucristo y van en pos de Él? Simplemente porque tienen ataduras muy fuertes, tienen cosas por las cuales tal vez se han pasado 20, 30, 40, 50 años, 60 años, ¿verdad? Y que dicen, yo no quiero dejar esto de ninguna manera. Esta silla me conviene, este asiento. Y, lógicamente, las excusas son múltiples. Aún, como si Dios no supiera, ponen a la familia como argumento. Hermanos, la bendición viene para aquellos que ni siquiera se llegan a sentar en las sillas de escarnecedores. Y estos son los que Dios prospera. Si el Señor pasa cerca de ti y te dice, sígueme, levántate. Olvídate de tu vida anterior, olvídate de tus intereses y simplemente sígueme. Este asiento es el primero que estamos viendo en esta mañana. Pero hay otro asiento que está en el próximo versículo, versículo 10. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Estos asientos se corresponde a los asientos que había en la casa de Mateo. Y es interesante que habla de un lugar donde había mucha gente sentada, un lugar donde se asientan muchos, son las sillas de la casa de Mateo. En este lugar estaba Jesús y estaban sus discípulos también. Pero pone énfasis aquí en que junto con Jesús y sus discípulos había muchos publicanos y pecadores, o sea que lo dice de una manera muy clara, o sea, personas que no eran en absoluto temerosas de Dios ni seguidores del Señor. Personas que vivían en su pecado simplemente, y ellos estaban allá, y tenían que ser eso porque ¿quiénes eran los compañeros y los amigos de Mateo? Los publicanos y los pecadores, sin lugar a dudas. Pero hay una diferencia, que en este lugar donde hay varias personas sentadas, estaba también el Señor Jesucristo con sus discípulos. Y la gran diferencia la hace la presencia del Señor Jesucristo. El propósito de la reunión es evidente. Lo vemos en el caso de Zaqueo también, que Zaqueo dice, bueno, Señor, aún si alguno es defraudado, le devuelvo cuadruplicado, porque hoy el Cristo le dijo, hoy ha venido la salvación a tu casa. Pero él reunió a todo el mundo para dar un testimonio claro de esa conversión que tenía y la respuesta que había dado siguiendo al Maestro.
Si alguno de ustedes piensa que se trata solamente de dejar, quiero decirles que no se trata de dejar, se trata de seguir a Jesucristo. Dejar es solamente la primera parte. Si Mateo no se para del banco maldito que lo tenía atado y espiritualmente muerto para seguir al Señor Jesucristo. Pero una vez se decide a seguir al Señor Jesucristo, ¿qué es lo que sigue? Pues sencillamente proclamar, testificar, reconocer el milagro que el Señor Jesucristo ha hecho en su vida. ¿Y a quién se lo va a hacer? ¿A los fariseos, a los escribas, a los saduceos? Claro que no. ¿A quiénes? A sus cercanos, a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros, a sus canchanchanes. Son pocas las ocasiones, por lo menos en mi memoria, en la cual yo me entero de la conversión de alguna persona porque sus familiares o sus amigos o sus compañeros de estudios dan testimonio de ello. Y hay muchos que uno se lo pregunta, ¿realmente serán creyentes? ¿Serán convertidos o no? Porque hacen profesión de fe en teoría, pero no testifican de lo que Cristo ha hecho en su vida. No se mortifican por el hecho de que sus propios familiares, sus hijos, sus hermanos, sus padres, sus tíos van a morir y perecer en el infierno si no siguen a Jesucristo como lo hizo Él. Son indiferentes hacia el hecho de que los que han sido sus compañeros de vida, de labores y de trabajo y de propósito, pues sencillamente van en camino a la condenación eterna. Y son incapaces de concertar una reunión mínima o pasarles a buscar o ir sencillamente con la confianza de la amistad a su casa para decirles: Jesucristo murió por tus pecados. Tienes que abandonar tú también la silla de los tributos públicos y seguirle. Pero Mateo sí. Mateo lo hizo. Y evidentemente su testimonio fue ¿dónde? Donde los que tenía que ir el testimonio. Ya nadie se confundiría con Mateo. De ahí en adelante no vemos en las Escrituras en ningún momento que alguien dijera, como decían de Pablo, aquel que en otra época no cobraba los impuestos, ni siquiera eso. Sencillamente Mateo era uno de los del Señor Jesucristo. Y comenzó a andar con el Señor Jesucristo y se convirtió en uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo e instrumento del Señor para traer su revelación a través de su evangelio. Si tú eres un creyente, si tú abandonaste alguna vez en tu vida el banco de los tributos públicos, si ese asiento ya no es el que tú ocupas, entonces tienes que estar ocupando un lugar junto con el Señor Jesucristo y sus discípulos, ¿eh? Y proclamando al mismo tiempo la misericordia de Dios sobre ti, sobre tu casa. El propósito de la reunión era evidente, ¿verdad? Manifestar su conversión. Y yo estoy seguro de que los que estaban ahí presentes no estaban allá porque les interesaba oír al Señor Jesucristo. O les interesaba el testimonio de Mateo. Estaban porque había un banquete. Era un banquete grande. Y hay banquete, pues vamos al banquete todos, ¿verdad? Además, seguramente no era la primera vez, porque eran sus amigos, sus compañeros. Seguramente celebraban banquete con cotidianidad, como habla el Señor en la parábola, en la historia de rico y Lázaro, que aquel rico celebraba banquete con regularidad. Pues estaban ahí simplemente celebrando. Pero la característica particular de este momento específico es el hecho de que el Señor estaba ahí presente. Y hay lugares en medio de este mundo pecaminoso donde el Señor Jesucristo acude precisamente para buscar a los pecadores, a los publicanos y pecadores. Y si nosotros no somos capaces de proveer de ese lugar donde se sientan para que escuchen el mensaje del Señor Jesucristo, ¿quién lo va a hacer? Tenemos que ser nosotros los que hemos sido despegados de la silla de los tributos públicos. Hermanos, la iglesia tiene tantos cultos, tantas reuniones de oración, tantos retiros, tantas oportunidades, tantos estudios bíblicos.
tantas situaciones en las cuales se producen actividades evangelísticas, o deberían de producirse, y tantas oportunidades de practicar visitas de misericordia. Y ¿saben una cosa? Son oportunidades en las cuales más vale que si tú no tienes a Cristo, vayas y te sientes con Él. Aprovecha la oportunidad. ¿Qué era lo que hacía de particular o particularmente importante ese banquete, a diferencia de todos los que hubiera podido celebrar Mateo antes? El hecho de que el Señor Jesucristo estaba ahí. Y si el Señor Jesucristo estaba ahí, el propósito de Mateo era dar testimonio de Cristo. Pero ¿cuál ustedes creen que era el propósito de Cristo? Definir claramente los que habrían de ser salvos. ¿Delante de quiénes? De los que necesitaban ser salvos. ¿Con qué propósito? De salvar a los pecadores. Hay otro tipo de asiento. Y es el asiento de los escribas y los fariseos, versículo 11. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Ellos no estaban sentados con Mateo, ni en la casa de Mateo, ni en el banco de los tributos públicos. ¿Por qué? Porque ellos no se sientan de ninguna manera ni con cualquiera, ni como con cualquier persona, ni como cualquier persona. Ellos necesitan asientos especiales. De niño, el colegio católico donde yo estaba, el colegio de La Salle, solía obligarnos a ir, una expresión, era obligatorio, sí, ir los domingos a la Catedral Primada de América para celebrar la misa dominical allá. Imagínense ustedes, niños curiosos, o sea, que andábamos, nos metíamos por cada rinconcito de la catedral. Una de las cosas que una vez llamó mi atención eran los bancos que a los lados del ábside hay, ¿verdad? O sea, está el altar en el centro y yo tengo 45 años, que no voy por ahí, 50 años, no sé cuántos, pero lo recuerdo de niño. O sea, habían una serie como de bancos tallados en caoba en los laterales, en el ábside principal, ¿verdad? Y donde está el altar y está el retablo grande. Y recuerdo que estos bancos eran muy particulares, porque ustedes han visto las butacas de los cines cuando se suben, ¿verdad? Que no ocupan espacio hacia adelante, pero sin embargo estos tienen una especie de asientito parados. O sea que cuando están los bancos hacia arriba, los ministros, no quise ser cínico, pero es el símil que estoy produciendo, que estoy tratando de enseñar. Tenían unos asientos en particular, o sea, nadie puede sentarse en esos sitios sino solamente los obispos, los que están ministrando ahí, los sacerdotes y obispos que están ministrando. Y la particularidad que tienen es que aun cuando están sentados parece como si estuvieran parados, porque quedan como levantaditos, ¿verdad? Pero lógicamente si bajan entonces se asientan más. Por lo general parecerían que están parados, juntamente con el que esté oficiando el sacrificio reiterativo y absurdo de nuestro Señor Jesucristo, aunque le llamen incruento, porque Cristo murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y no es necesario que se celebren nuevos sacrificios. Pero lo que quiero enfatizar es el hecho de que son asientos muy especiales que solamente los pueden utilizar el clero, los religiosos. Son personas que no se sientan donde quieran ni con cualquiera. Ustedes no ven que se sientan abajo con el público, sino muy por el contrario, en sus tronos, en sus asientos particulares. Y estos son los que llaman normalmente los primeros asientos. Mateo capítulo 23, pasen la página un poquito más adelante, el capítulo 23. Fíjense lo que dice el Señor, que sucedía desde su época, allá en la cátedra de Moisés, en el templo. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Mateo capítulo 23, versículo 2. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y la ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de su manto. ¿Y qué dice luego? Versículo 6. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en la plaza y que los hombres le llamen rabí, rabí.
En Lucas, haciendo referencia al mismo pasaje, capítulo 20, versículo 46, dice el Señor: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Estos recibirán mayor condenación. El Señor Jesucristo estaba allá, estaban sus discípulos, estaban con pecadores y publicanos. Nosotros a distancia nos mantenemos de esa gente. Simplemente los señalamos y los condenamos, pero no nos sentamos con ellos. Esa era la actitud, porque no se sientan ni como cualquiera ni con cualquiera. Estos son los religiosos, los asientos que ocupan los fariseos y los escribas, que no están ahí en la casa de Mateo, pero que para ellos son fundamentales. Ellos, dice la Biblia, que les encantan los primeros asientos en las casas y en las cenas y en las sinagogas y en todo sitio. Si no es en un lugar de preponderancia, no están. Claro, si está el presidente y están los ministros, pues qué mejor sitio para que esté el prelado también ahí junto con ellos, en la mesa presidencial. Ahí sí, pero no con publicanos y pecadores. Es simplemente que se sienten superiores en términos espirituales a los demás. Y lo que hacen es sentarse en el trono de la religión, en el trono de las buenas obras, en el trono que sencillamente está separado de Dios y de Jesucristo, porque ellos cenan ellos mismos, entre ellos mismos, y lo que hacen es confiar en su propia justicia. Hermanos, en este lugar un verdadero cristiano no tiene lugar, pero tomar la actitud de ellos es todavía peor. La actitud de ellos es no acudir, no juntarse, mantenerse fuera, y desde allá entonces vamos a criticar y a cuestionar lo que están haciendo los seguidores de Cristo en medio de los pecadores. Ellos no reconocen su necesidad, ellos no reconocen cuál es su condición, ellos no reconocen absolutamente a aquel que estaba sentado en la mesa en la casa de Mateo. No lo reconocen. No lo reconocen como Dios hecho hombre, el autor de la vida, que al mismo tiempo es el redentor de nuestras almas. Hermanos, los asientos de los escribas y los fariseos serán reconocidos por los hombres, pero nunca serán reconocidos por Dios. No seamos religiosos. Seamos cristianos, discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una misión en el mundo y tenemos que comenzar por los que nos son cercanos a darle el testimonio de lo que Cristo hace en nuestras vidas y de cómo, frente a su llamamiento, lo único que tenemos que hacer es pararnos del banco y seguirle y dejar el asiento, aunque nos haya costado mucho llegar a esa posición. El cuarto asiento está en Efesios capítulo 2, vamos todos allá, Efesios capítulo 2. Decía que esta mañana íbamos a hablar de asientos. La silla del banco de los tributos públicos, las sillas de la mesa de la casa de Mateo, los asientos de los fariseos y los escribas, y ahora vamos a hablar de los asientos celestiales, porque en el cielo hay asientos también. Vamos a hablar de esos asientos. Efesios capítulo 2, ¿lo tienen? Sí. Versículo 1. Él, hablando de Cristo, ¿no?, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, podríamos añadirle ahí, sentado en la silla de los tributos públicos, en el pecado, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Y qué dice luego? Dice, y asimismo nos hizo sentar
en los lugares celestiales con Cristo, los asientos celestiales junto con el Señor Jesucristo. Los que están allá en el cielo, los creyentes ya tenemos un asiento, ya estamos sentados con el Señor en la posición que Él nos ha colocado ya en el cielo. Es muy claro, lo dice claramente. Juntamente con Cristo hemos sido ya resucitados. Juntamente con Cristo hemos sido posicionados en el reino de los cielos, en los asientos celestiales. Mateo, de una manera muy clara, describe claramente para quiénes Jesucristo tiene reservados estos asientos. Vamos a verlo. ¿Ok? Lo vemos. El capítulo 9 de Mateo, ahora son los versículos que van del 12 al 13. Dice que al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cristo describe aquí 3 grupos de personas para los cuales están reservados los asientos en el reino de los cielos, en los lugares celestiales. Los primeros son los enfermos, no los sanos. No los sanos. Y esto parte de una analogía muy particular. O sea, es un argumento que está basado en la analogía de lo que es un médico para un paciente. O sea, el médico atiende solamente a aquellas personas que reconocen que están enfermos y que desean ir al médico y desean ser ayudados. Si tú no reconoces tu enfermedad, tu pecado, si tú no reconoces tu situación, tu condición, tú no vas a ir al médico. No vas a ir al Señor Jesucristo si no reconoces tu pecado. Y el Señor dice de una manera muy clara que Él vino a buscar a los que estaban enfermos. La enfermedad del pecado. Una enfermedad que mata. Mata. Indefectiblemente mata. Por una eternidad. También hay un argumento que lo basa en una cita del Antiguo Testamento. No solamente los enfermos, sino los sanos, sino también los que necesitan misericordia. Pero lo presenta en contraste también. Dice, los que necesitan misericordia, pero que no ofrecen ningún tipo de sacrificios. Por eso, usando la referencia de Oseas capítulo 6, versículo 6, dice, donde dice el Señor, porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo, que Él vino a buscar precisamente a aquellas personas que reconociéndose incapaces de ofrecer nada por su salvación, pues lo que hacen es recibir la misericordia de Dios y con esto el perdón y la salvación que no merecen. El Señor lo dice de una manera muy clara, misericordia quiero y no sacrificio. El término sacrificio tiene que ver con todo lo exterior de la iglesia, de la religión, con todo lo que tiene que ver tal vez con un sistema sacramental que nos han enseñado a nosotros, que si tú haces esto, esto y esto, entonces podrás tener el favor, la gracia y el perdón de Dios. Sin embargo, la Biblia enseña de una manera muy clara que no depende de nosotros, sino de la misericordia de Dios, porque si fuera por la justicia de Dios, todos nosotros tenemos que perecer, condenados eternamente en el infierno. Pero sin embargo, el Señor tiene sillas, asientos especiales. Tal vez tiene uno preparado para ti, si es que tú realmente apelas a su gracia y a su misericordia y no quieres ser salvo por tus méritos. Porque ¿qué podemos darle a Dios para merecer un lugar en el reino de los cielos? ¿Cuál es el precio de una silla allá en los lugares celestiales con Cristo? ¿Qué puedes ofrecer? Nada, absolutamente nada. Pero el Señor lo que quiere es misericordia. Misericordia que Él está dispuesto a derramar, sin lugar a dudas, porque Él no vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos, los que el pecado está matando. Pero todavía voy a hacer una abstracción adicional en cuanto a estos asientos celestiales y quiénes son las personas que van a sentarse ahí. Es lo que dice, bueno, vamos a verlo, no voy a buscar el texto porque ustedes se lo conocen, pero es a lo que hace referencia el Señor cuando dice, yo no he venido a buscar justos, sino a pecadores para el arrepentimiento. Y eso está basado en un argumento que tiene que ver con la misión misma del Señor Jesucristo. O sea, dice, yo lo que he venido es a esto. He venido a buscar pecadores que estén dispuestos
al arrepentimiento. Y aunque nosotros sabemos, como dice Romanos capítulo 10, 3, versículo 10, que no hay justo ni aun uno, los asientos celestiales están reservados para aquellas personas que, reconociendo su pecaminosidad, imploran el perdón divino. No podemos nosotros justificarnos a nosotros mismos, no podemos decir que no tenemos pecado, no podemos consolarnos o engañarnos con el hecho de decir todos somos pecadores, sino que específicamente yo tengo que reconocer y confesar mi pecado delante del Señor, apelar a su misericordia y reconocer que tengo una enfermedad mortal que me llevará, sin lugar a duda, a la muerte eterna. Estas son las personas que el Señor Jesucristo va a permitir que se sienten en los lugares celestiales junto con Él. Son aquellas personas para el cual el mismo Padre ha preparado un asiento, un lugar en el reino de los cielos. Vayan al capítulo 20 de Mateo, Mateo capítulo 20. Busquen los versículos que van del 20 en adelante. Con esto vamos a terminar. Mateo capítulo 20, versículo 20. Mateo 20, 20. La madre de los hijos de Zebedeo estaba muy clara. Ella no solamente estaba segura de que sus hijos iban a tener un lugar en el reino de los cielos junto a Cristo, sino que quería también escogerle a sus muchachos los mejores lugares, los mejores asientos. ¿Verdad que sí, Pepe? Amén. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Estamos hablando de niños, estamos hablando de hombres adultos, discípulos del Señor Jesucristo. Jacobo y Juan. Y postrándose ante él y pidiéndole algo, él le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedí? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Dios tiene asientos preparados. Yo sé que tiene un lugar para mí. Del lado derecho, del lado izquierdo, me da lo mismo, pero va a estar el Señor ahí. Y lo sé simplemente porque yo creo y confío plenamente en sus promesas. Y he vivido en carne propia, si cabe la palabra, o he vivido en mi espíritu la redención y la salvación que el Señor Jesucristo da. Estoy seguro. ¿Y tú? ¿Tú estás igualmente seguro de que tienes un lugar, que el Señor ha preparado para ti un lugar allí en el reino de los cielos? O a la derecha o a la izquierda. Pero estás segura completamente, estás seguro. Porque ese es el asiento a que nosotros debemos aspirar. Ese es el asiento que debe ser, por así decirlo, nuestra meta y nuestro propósito en la vida. Llegar a ocupar un lugar al lado del Señor Jesucristo. Y la decisión hay que tomarla ahora. ¿Cuándo? El día que el Señor te diga, sígueme. Y si hoy te dice, sígueme, más vale que te pares, porque el Señor no va a volver a pasar por ahí seguramente. Además, como siempre digo, decirle, voy ahorita, es decirle, no voy. Entonces, no hay mucho más que decir. No hay mucho más que decir. ¿Por qué pasarte una vida, 10, 20, 30, 50, 90 años, luchando por alcanzar una posición, un estatus, una economía, un reconocimiento, en un mundo que realmente está simplemente vendido al pecado y donde tiene un príncipe que es Satanás? No hay nada que sea prioritario a acudir en pos de nuestro Señor Jesucristo y sentarnos con Él en su mesa por una eternidad. ¿Alguien dice amén? Vamos a orar. Padre, permite que los que estamos aquí, los que están escuchando,
o habrán de escuchar, Señor, puedan, Señor, por tu misericordia y tu gracia, aceptar estos argumentos que quise presentarles de tu palabra, para que procuren, Señor, un lugar al lado tuyo, Señor. Pero sabemos, Padre, que no es suficiente el quererlo y el procurarlo, sino que es necesario que tú tengas dispuesto ese lugar y que tú pases, Señor, por al lado nuestro, y que tú, Señor, hagas un llamamiento irresistible, y que tú, Señor, tengas misericordia a pesar de nuestro pecado y de nuestra enfermedad, y que tú nos limpies, Señor, y nos perdones y nos salves. Bendícenos en esta mañana, y tenga bien, Padre, salvar a los que todavía no han sido salvos y que escuchan tu palabra. Bendice a tu iglesia, Señor, que está dispersa por el mundo y que hoy más que nunca, Señor, está siendo acosada. Gracias por la libertad que tenemos en este país para poder congregarnos, Señor. Presérvala, Señor. Y mira, Padre, los que hayan caído en el pecado de la negligencia en cuanto a ti y la fidelidad a ti, anímales, Señor, para que de nuevo vuelvan a congregarse, a compartir, a orar, a testificar de lo que tú has hecho en su vida y de cómo se han convertido en tus seguidores. Gracias por el ejemplo de Mateo, Señor. Gracias porque así como lo usaste a él, Señor, independientemente de sus antecedentes, Señor, así también, Padre, si te place, puede hacerlo con nosotros. Y estamos aquí dispuestos, Señor, para servirte, Padre, para seguirte, para glorificarte. Despídenos con tu bendición. Y recuerda, Señor, aquellas cosas que te pedimos al inicio del culto, para que tengas misericordia, Señor, de los hermanos enfermos y de cada una de estas cosas que presentamos delante de ti. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.